Yo quisiera en esta mañana compartir en este último, creo que es el último mensaje del año, poder animarnos a tomar un compromiso. Y yo no sé si ustedes han leído alguna vez el libro de Nehemías, pero es muy interesante. Nehemías, que venía con una situación difícil, Dios levanta un líder, las cosas no estaban bien, y yo quiero que vos y yo nos pongamos en esa situación complicada de un hombre que amaba a Dios y que amaba a su pueblo. En una situación complicada, trasladándolo a lo nuestro, de una persona que ama a Dios como podés ser vos, que ama a la familia como lo sos vos, y que ama a la iglesia. Y dice Nehemías en el capítulo 1, que trae uno las noticias, que algunos estaban en cautiverio, que algunos habían quedado en gran mal y afrenta. ¿Qué traía? Malas noticias. ¿Quién no ha recibido una mala noticia o malas noticias este año? Qué triste, ¿no? Qué difícil. Cuando nos enteramos que algo pasa y a veces no sabemos qué hacer. ¿Cómo reaccionás ante una situación difícil de una mala noticia, una situación complicada donde parece que no se puede volver atrás? Y dice en Nehemías capítulo 1 que entre otras cosas el muro de Jerusalén había sido derribado. El 1:4 dice, cuando oí estas palabras, qué tremendo cuando recibe la mala noticia. Dice Nehemías, me senté y lloré. Bien, pero hermano, recibimos la mala noticia, me siento y lloro. Y está bien, pero hermanos, tenemos sentimientos, tenemos emociones. Y los rasgos de nuestra personalidad hacen que nos tengamos que afligir en circunstancias difíciles. Y así le pasó a Nehemías al recibir esta noticia. Se puso mal. Pero luego de esto dice, versículo 4, e hice duelo por algunos días. Cuando una persona pierde un familiar, por ejemplo, le decimos, tranquilo, el Señor te va a consolar, y son las palabras bien intencionadas que decimos, pero esa persona tiene que hacer un duelo. Esa persona tiene que llorar. Y dice aquí, lo hice por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y ahí ora dice, y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, reconoce la soberanía y el poder de Dios. Dice que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento a tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo. Fíjense cómo ora Nehemías, en plena dependencia de Dios, en humildad. Lejos del que escuchamos a veces en algunos lugares. Vos, Dios, me tenés que dar, yo te exijo. En el nombre de Jesucristo declaro una oración humilde. Te ruego que escuches, que estén atentos tus oídos, de un hombre que la estaba pasando mal, que estaba recibiendo malas noticias, y empieza su oración. Pero dice, en esa oración hemos cometido pecado. Creo que lo he reiterado un par de veces ahora a fin de año en la oración, en la reunión de acción de gracias, porque lo he pensado para mí, hermanos. Muchas veces, y nuestro hermano Alejandro ha estado compartiendo con nosotros acerca de las pruebas los días miércoles que el Señor permite, y es verdad. Pero hay muchas cosas que te pasan a vos, que me pasan a mí, que son más allá de las pruebas que el Señor permite para tal vez probar nuestra fe, nuestra dependencia de Él.
Es que si revisamos, tal vez enfocándonos en este año 2024, hay muchas cosas que vos y yo hemos hecho mal, que hemos decidido mal, que en la impulsividad, si así es el término, de resolver algo, hemos obrado mal. Hemos dicho una palabra fuera de lugar. Y pareciera que las decisiones no tienen repercusión y sí las tienen, para nosotros primeramente, para nuestra comunión con Dios. Terminan influenciando a los que nos rodean. Hermano, hermana, cuando vos decidís algo mal, estás perjudicándote a vos, pero también a los que te rodean. Y entonces terminamos cosechando lo que hemos sembrado. Dios permite las pruebas, pero muchas cosas son parte de lo que hemos hecho mal. Y los resultados no pueden ser buenos. Por eso es que tiene que existir en el creyente la confesión de pecados. Y Nehemías dice, hemos pecado, dice el versículo 6. Confieso mis pecados, no solamente los míos, sino de todo el pueblo. Pero vamos más adelante. Ya hemos visto, tal vez vos mismo, tal vez a través de otros estudios, que se empieza a trabajar a través de lo que sería la reconstrucción del muro. Viene un tiempo donde frenan la obra y después siguen. Y dice que el muro se termina. Nehemías tenía un objetivo claro y lo cumplió. El Señor ponga en vos y en mí objetivos claros para este año. Que no estemos andando sin planificar algo. Bueno, lo que depara el día, ¿no? A veces oramos a la mañana temprano, Señor, que tú me guíes en lo que tengo que hacer, pero no tenemos planificado nada. Tenemos que planificar el día, las cosas que vamos a hacer. Y sí buscar que Dios nos guíe. Y Nehemías sabía que tenía que, en primer lugar, levantar lo que estaba derribado. Animar a las personas, porque no podía hacerlo él solo. En una iglesia, por ejemplo, tenemos que trabajar juntos para el bien común en equipo. No puede uno solo hacer todo. En una casa no puede el papá hacer todo y cumplir el rol de todos, ni la mamá. Todos tienen que ponerse de acuerdo para que el hogar trabaje, empiece a andar, funcione como debe funcionar. Cada uno tiene que poner de su parte. Entonces, si vos reconoces que dentro del grupo familiar de los 5, o los 6 o los 4, ves que hay cosas tuyas que están perjudicando a la salud, si me permiten el término, de la convivencia del hogar, hace un esfuerzo. Comprometete delante de Dios. Tengo que reconocer que estoy siendo un problema. Bueno, yo pongo mi papá, sí, pero él también. Siempre tengo que ceder. Sí, ya empezamos a mirar a los otros, ya sea de la casa, ya sea de la iglesia o del trabajo. Pero hay un compromiso que tenemos que asumir personalmente delante de Dios para que las cosas cambien. Alguien dijo que si no hacemos las cosas diferentes, no podemos obtener resultados diferentes. ¿Qué querés, qué quiero yo este año que cambie en mi vida de lo que has anotado si no hay cosas diferentes? Si sigo haciendo lo mismo, si me sigo comportando igual, si tengo las mismas expectativas. Nehemías tenía un objetivo claro. Pero se empieza a trabajar en la reconstrucción del muro, se levanta, se reconstruye, y vamos nosotros ahora al capítulo 8, porque Nehemías estaba ocupado, podríamos decir, en lo que es, digamos, ya la reconstrucción del muro, pero ahora Nehemías apela y se enfoca en el corazón del pueblo. Capítulo ahí les digo el versículo. Capítulo 8, versículo 1 dice: se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a
escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. A ver, para que no nos dispersemos de la lectura. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó primero? Hay una primera frase que aparece en el capítulo 8, versículo 1. ¿Qué? ¿Qué pasó con el pueblo? Más fuerte, a ver. Se juntó. Primero, muy bien. Fíjense que hay la iniciativa de todos, ¿no? Ya se había reconstruido el muro. Ya esa parte ya la habían terminado que era necesario. Ahora decimos que Nehemías ahora se enfoca en el corazón del pueblo. Dice, lo hicieron en una plaza. Fíjense el detalle. Hay tantos detalles en el libro de Nehemías que no podríamos terminar nunca. Pero dice la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, que era un escriba, que trajese ¿qué cosa? El libro de la ley de Moisés. Dice, trae el libro ese, por favor. Y el escriba era el que estaba encargado de leerlo. Y dice que este libro se lo había dado, lógicamente, ya lo sabemos, Dios a Israel. Y dice que Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender desde el primer día del mes séptimo, lo trajo. Entonces, primero se juntó, le pidieron que trajera el libro, trajo la ley. Versículo 3, dice, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. Desde la mañana temprano hasta el mediodía. Si así pasara hoy acá, que estemos leyendo el libro desde de las 7 de la mañana hasta las 12, ya creo que hubiera quedado el que está con el libro, ¿no? Nos hubiéramos ido. No, hace calor. Debajo de esta chapa, leyendo la Biblia, desde las 7 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Y nos levantamos al baño y hace calor, nos vamos afuera. Se me hace tarde para la comida, estoy cansado, me estoy durmiendo. Era tan importante el libro, hermanos. Era tan necesario para la situación que estaba viviendo el pueblo, que traen el libro y comienzan a leerlo. Dice que lo hacen en presencia, estoy leyendo el versículo 3, de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y ahí empieza a nombrar algunos, vamos a obviar eso, versículo 5. Abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, es decir, lo trajo, lo leyó, y dice que cuando lo leyó, el pueblo estaba atento, y el versículo 6 dice, bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén. Que así sea. Amén. Alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Versículo 8 dice, leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Una cosa es leer algo, ¿no? Vos ahora estás leyendo la Biblia. Tal vez no. Estás con tu mente en otra cosa. Hay algo que te está preocupando. Tal vez en tu casa lees la Biblia, pero tu mente está viendo si recibís un mensaje en el WhatsApp, si hay alguna distracción, si hay alguna cosa que tenés que hacer. Pero había que poner atención, había que poner el sentido a lo que se estaba hablando y volver a la ley de Dios. Le decía el detalle de las puertas de las aguas porque el agua es figura de purificación. Y se leía ese libro en ese lugar, no era casualidad. Y esta figura nos lava. Es necesario que la palabra de Dios, que tiene poder, haga su efecto y que vos y yo encontremos en la Biblia, la palabra de Dios, la satisfacción, de un alma sedienta.
Así como el siervo clama, dice el Salmo, por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y dice, mi alma tiene sed, ¿de quién? De Dios. De tu amor, fuente de todo, decía la canción, creo que fuente de todo poder o algo por el estilo. La que sacia mi sed. ¿Tenés sed de Dios, de su palabra? ¿O simplemente es consultar la palabra de Dios ante una situación o rápidamente o el tiempo? Tengo tantas cosas por hacer. Cuando no ponemos atención y el sentido a la palabra de Dios, hermanos, no nos puede ir bien. Porque le hemos dicho cuando no leemos la Biblia, es como si le dijéramos a Dios, Dios, no quiero seguir tus principios ni tus consejos. Es como si se lo dijéramos a Él. Yo quiero seguir mis principios, mis metas. Y sacamos a Dios de nuestra vida. Y hay problemas en el hogar porque hemos sacado a Dios. Porque no existen los principios en nuestro hogar, entonces hay problemas. Y hay problemas con nuestros hijos. Y hay problemas en el trabajo. Y hay problemas en las relaciones. Hay cosas que se han roto con algún familiar, con algún amigo, con alguien de años, porque hemos sacado los principios de Dios. Entonces llega fin de año y querés que esas metas que tal vez has anotado en tu mente o en un papel se cumplan, pero si no volvemos a la palabra de Dios no se van a cumplir. Porque es Dios el que produce nuevas todas las cosas, hace nuevas todas las cosas. Entonces tenemos problemas en todos los lugares. A veces se ha dicho que la iglesia necesita un avivamiento. ¿Han escuchado, no? Y hay iglesias que se jactan y dicen, acá hubo un avivamiento porque salen todos realmente exaltados de un culto donde ha habido tal vez un milagro, una palabra, donde alguno tal vez se ha caído, y dice acá el mover del Espíritu. Y todos salen ahí contrariados, los ojos, tal vez salidos de su lugar. Pero fíjense que el verdadero avivamiento que se produce en una vida, en una familia, en una iglesia, es cuando le damos lugar a la palabra de Dios. Ahí está el avivamiento. Ahí está la verdadera llama. No son por cosas que tal vez nos llamen tanto la atención, sino que es la palabra. Una vida, una familia, una iglesia tiene avivamiento cuando no rechaza la palabra de Dios, sino que la hace propia y la quiere obedecer. Porque hay una cosa, que muchas veces leemos la palabra de Dios, no le ponemos el sentido y tampoco la queremos obedecer. Y conozco personas que están tirando a la Biblia, discúlpenme la forma de decir, en la cabeza a otros, pero ellos no la quieren obedecer. Porque sus expresiones van en contra de la palabra de Dios. Porque sus mentiras van en contra de la palabra de Dios. Porque su vida y sus decisiones van muy en contra de la palabra de Dios, pero le estamos tirando la palabra de Dios a todos, pero no la queremos hacer propia. No somos de bendición, creemos que somos de bendición, pero no lo somos. No lo somos. Las personas no pueden ver a Cristo muchas veces en nosotros por cómo somos. Y no quieren conocer ese Cristo porque nos ven y no quieren conocerlo. No quieren saber nada de ese Cristo. Ellos ponían sentido a las palabras y querían un verdadero avivamiento. Ya estaba la reconstrucción del muro, ahora dice, se abre el libro y fíjense la reacción del pueblo. Nehemías capítulo 8. Versículo 9, Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo, Dios santo, o día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo estaba llorando oyendo las palabras de la ley. ¡Qué tremendo! ¿No has llorado acaso con la palabra de Dios?
¿No te ha tocado tan profundo, ya sea en tu culto privado, familiar o en la iglesia? ¡Wow! Esto no lo estoy cumpliendo. ¡Wow! Dios me está hablando. ¿Por qué soy así? Y el pueblo, consternado después de tanta lectura y la ley, y ellos reconocían que habían estado alejados de la ley de Dios, hacían que emocionalmente ellos estuvieran llorando cuando oían las palabras de la ley. Y ellos le dicen, no, la palabra de Dios dice, porque cuando la palabra de Dios dice que la miramos y la leemos, dice que la Biblia es como un espejo, ¿no? ¿Quién no se ha mirado al espejo hoy antes de venir acá? Creo que todos o la mayoría. Y entonces ahí corregimos la peinada, lavamos la cara, etcétera, nos arreglamos un poco. Bueno, la Biblia es así. Nosotros nos miramos en la Biblia y decimos, esto es lo que Dios quiere, esto es lo que Él desea para mi vida. Así soy yo, lo describe la Biblia. La Biblia dice que soy pecador. Ya hay cultos donde no se quiere hablar que somos pecadores porque la gente dice que no va. No la tratemos así. Pero es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios limpia y dice 1 Pedro, a ver si alguien me busca rápidamente y que lo puede leer fuerte, así lo escuchamos todos. 1 Pedro capítulo 2, versículo 2. Allí había 50.000 personas aproximadamente. Hoy creo que somos acá algo de 50, si soy muy generoso. Pero ahí había 50.000 y leían al pueblo. 1 Pedro, dije, capítulo 2, versículo 2. Muy bien, muchas gracias, Ale. Se juntaron a escuchar la palabra de Dios, deseaban escuchar la palabra de Dios, y acá la Biblia nos dice a nosotros que deseemos también la leche espiritual. Así como ese bebé que necesita la leche y tiene hambre y llora y le damos la mamadera, y ahí está la satisfacción de él. Que podamos así desear la palabra de Dios. El cristiano anhela tener ese encuentro con Dios. A veces escucho a personas decir, la verdad que mucho la Biblia no la leo, sí oro. He escuchado muchas veces decir eso, sí oro, sí le pido a Dios, sí le digo a Dios, sí le cuento a Dios. Pero la Biblia me cuesta. Es decir, que estamos muy propensos a que Dios nos escuche a nosotros. Lo que necesitamos, lo que pedimos, lo que nos hace falta, que nos cure, que nos sane, que arregle este asunto. Pero estamos poco dispuestos a que Dios nos hable. Pero tenemos que desear la palabra de Dios, como ese niño, como ese pequeño. Y ellos lo deseaban. Juan, capítulo 14, acompáñenme, versículo 21. Fíjense, hablando de la palabra de Dios, que limpia, fíjense el lugar donde se había abierto la palabra, en lugar de las aguas o puerta de las aguas. El pueblo, cuando olvidó la palabra de Dios, sufrió cautiverio. Cuando vos y yo nos olvidamos de la palabra de Dios, nos va a ir mal, la vamos a padecer. Un verdadero avivamiento espiritual, dijimos, viene y vendrá este 2025 cuando vos y yo volvamos a la Biblia. Y dice 14:21 de Juan, el que tiene mis mandamientos y los guarda, porque tenemos los mandamientos de Dios aquí y no me refiero solamente a los 10 mandamientos, sino a los mandamientos de Dios. ¿Cuál es el primer y gran mandamiento? Amarás a Dios con todo tu ser, lo resumimos. Y el segundo, a tu prójimo. Pregúntate, yo me pregunto, ¿estoy amando a Dios? ¿Estoy amando a mi prójimo como a mí mismo? Y hay otros muchos mandamientos respecto a nuestra convivencia, a nuestra relación con Dios, con nuestros semejantes, a nuestras palabras, a lo que hay en nuestra mente.
Y dice Juan 14:21 que tenemos los mandamientos del Señor, pero que los guarda, si éste los guarda, vos y yo lo guardamos, este es el que me... ¿Te habías detenido a leer esta parte? ¿Tenemos los mandamientos de Dios? Sí, la Biblia. ¿Los guardamos y algunos sí, otros no? Bien. Pero dice que si lo guardamos, gracias Juan, es porque amamos. Yo amo tanto al Señor, dirá uno, y yo quiero guardar sus mandamientos. ¿Cómo voy a pecar? Si yo estoy por ver algo que no debo, digo, Señor, yo te temo, yo no debo ver esto, porque te amo. Si yo voy a expresar algo hacia mi cónyuge o hacia alguien que es ofensivo, que es hiriente, como yo amo a Dios y amo a esa persona, no lo voy a decir, no lo voy a hacer, porque amo a Dios. Tengo los mandamientos, los guardo, amo a Dios. Porque si tengo los mandamientos, no los guardo es porque no amo a Dios. Por más que lo proclamemos a los cuatro vientos, hermanos. Es una evidencia, alguien diría, empírica de la práctica. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Versículo 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, ¿cómo sigue ahí todos juntos? Mi palabra guardará. Si me amas, vas a guardar mi palabra. No vas a hacer caso omiso a mi palabra. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada en él. Esto es promesa de Dios. Y el versículo 24 dice, el que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. La palabra de Dios. Hermano, amigo, joven, tené tu tiempo a solas con Dios, con la palabra de Dios. Yo sé, y nos pasa a todos, a los grandes también inclusive, que pasamos mucho tiempo con el teléfono. Creo que hay una parte, me parece, de una de las redes donde vos podés fijarte cuánto tiempo en horas tuviste en el día en esa red y te vas a dar cuenta de que es mucho tiempo. Si ese tiempo lo pasáramos a la palabra, ¿cómo diferente sería nuestra vida? ¿Cómo este 2025 cambiaría nuestro hogar, nuestras expectativas, nuestras prioridades? Qué tremendo, ¿no? Entonces, si no hacemos cosas diferentes, vamos a seguir haciendo lo mismo. Y nos van a pasar las mismas cosas. Capítulo 8 de Nehemías. El pueblo tiene la necesidad de ser enseñados por la palabra de Dios. Uno se para, se lee la palabra de Dios, la gente es tocada por la palabra de Dios. Capítulo 9, exponen los pecados, eso es importante. Ahí leemos Nehemías capítulo 9, versículo 1, dice el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Era costumbre de ellos, pero ¿sabe qué significado tenía esto? Todo esto que hemos leído en el versículo 1, una señal de arrepentimiento. Ya habían escuchado la palabra de Dios. Y el versículo 2 dice, ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. 3 dice, y puestos de pie en su lugar leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios, la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Entonces, reconstrucción del muro. Nehemías se enfoca en el corazón del pueblo, trae la palabra de Dios, se lee la palabra de Dios, toca el corazón de las personas, las 50.000 almas. Hay un arrepentimiento porque se daban cuenta de que no habían hecho la voluntad de Dios. Nosotros nos damos cuenta que necesitamos la palabra de Dios y tal vez nos hemos alejado de ella. ¿Qué tiene que haber? Un corazón conmovido. Si la palabra de Dios no te interesa, no te conmueve, ¿qué estará pasando en ese corazón?
Pero como amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, allí donde el Señor promete estar presente, en una vida, en un hogar, en una iglesia. Y cuando nosotros miramos la palabra de Dios, ¿no has tenido luego de meditar en la palabra de Dios la necesidad de orar a Dios y pedirle perdón a Dios? Señor, yo esto no lo estoy haciendo bien. Y hay una cosa que quiero resaltar en este último mensaje del año tenía un mensaje para compartir pensando en mí y pensando tal vez en las personas de mi alrededor, todos. Si hay una cosa que nos cuesta, creo que a muchos de nosotros, es el carácter, el temperamento. No voy a pedir que levante la mano, pero ¿quién se considera que tiene un mal temperamento, un mal carácter? Hemos sido complicados estos años, este año. Y decían, ¿por qué no cerré esta boca? ¿O por qué no hice tal cosa? ¿O por qué no dejé de ir a tal lugar? ¿Y por qué reaccioné así? ¿O no nos anoticiamos todos los días de aquellos que en violencia atacan a otros, ya sea en un partido, ya sea en un lugar de tránsito, en un trabajo, con las autoridades, los policías, los jugadores, ¿cuántos? En una familia. ¿O no has escuchado al vecino, o tal vez en tu propio hogar, que vuela algún plato, alguna cosa, algún insulto? Dios tiene que trabajar en nosotros, en nuestro carácter, hermanos. Que así lo haga este año, por favor. Que no seamos de las puertas de nuestra casa para afuera una cosa y para adentro otra, hermanos. Que cuando busquen referencia nuestra, que la busquen en nuestra esposa, a ver cómo sos realmente. Te va a decir la justa. Pregúntale a tu esposo cómo sos como mujer, tu carácter, tu forma de hablar, de hacer las cosas. Pregúntale a tus hijos. Preguntémosle a los papás cómo son los hijos. ¿No queremos un 2025 mejor? Con la bendición de Dios, con un hogar que proclama a Dios, que lo honra, que lo pone en primer lugar. Sí queremos, sí, yo sé que sí. El Señor quiere hacer algo nuevo en tu vida, en la mía. Pero Dios trabaja en mí, porque tal vez no sean los otros el problema, tal vez sea yo el problema. Sabemos que nadie es perfecto, ninguno de los que estamos acá, nadie lo es en el mundo. Hubo uno solo que pisó la tierra, dice que no hubo engaño en su boca ni pecado, Jesús. Pero sé que Dios puede ir moldeando tu vida y la mía todos los días. Fueron enseñados por la palabra, capítulo 8, expusieron sus pecados y pidieron perdón a Dios, capítulo 9, y el capítulo 10 hacen un compromiso. No sé si alguno de los que estamos acá alquila, creo que algunos y varios tienen una casa de alquiler, o alquilan un hogar, o alquilan, no sé, alguna vez habrán alquilado un auto, o habrán alquilado un predio para guardar algo, o estarán trabajando en relación de dependencia. ¿Qué es lo que hay cuando empezás a usar eso? Un contrato, un convenio. Se ponen de acuerdo, hay cláusulas que cumplir y dice esto tenés que hacer esto. Si dice el dueño del alquiler acá, mascotas no puedes traer una mascota, porque ya firmaste abajo que es sin mascotas. Si traes mascotas estás violando el contrato, el acuerdo. Entonces tenemos acuerdo, las personas nos ponemos de acuerdo con un papel. Antes no era así, ¿no? Antes era la palabra de lo que decía el abuelo. Antes tenía valor. El pueblo había sido enseñado por la palabra de Dios, había sido conmovido, lo llevó al arrepentimiento, confesaron sus pecados y dice, y ahora viene el compromiso. Miren, una cosa es que yo desee cambiar.
Y ustedes se van a ir de acá con el deseo de cambiar. Vamos a ver qué pasa mañana. O esta misma tarde. O ahora el 1 de enero, si el Señor no viene antes. ¿O no te pasa algo? Porque una cosa es desear cambiar y hasta nos vamos a ir llorando tal vez de alguna reunión, pero otra cosa es querer cambiar y obedecer a Dios. Son dos cosas diferentes. Una es el buen deseo. Yo deseo ir a tal lado. O yo deseo ir a ese trabajo. Una cosa que yo deseo, otra cosa que yo vaya y lo haga. ¿Cómo es el dicho? Del dicho al hecho. Qué difícil, ¿no? ¿Cuántas cosas que ha plasmado el Señor en la palabra y las sabemos muy bien hace años y no las hacemos? Pero ellos decidieron comprometerse. Capítulo 10, establecer un compromiso y encima por escrito. Dice, vamos a ir rápidamente. A causa pues de todo esto nosotros hacemos fiel promesa. A ver todos, ahí yo sé que hace calor, pero ayúdenme, de la última parte. Y la escribimos, gracias hermano, muy amable. Firmada por nuestros príncipes y por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Y ahí nombra a los sacerdotes. Y por los cabezas de pueblo, versículo 14. Y versículo 28. Y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros, cantores, los sirvientes del templo y todos los que se habían apartado de los pueblos de la tierra, a la ley de Dios con sus mujeres, sus hijos, sus hijas y todo lo que tenía comprensión y discernimiento, es decir, todos los que tenían uso de razón. Y rápidamente, versículo 29, se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y fíjense, y jurar. ¿Qué cosa? ¿Qué juraron? Que andarían en la ley de Dios. Te juro que este año cambio, te juro que no lo hago más, te juro que voy a seguir. Dios, este año bendecime. Te juro y te prometo que voy a ser más fiel en los cultos, en el servicio, en mi ministerio. Voy a faltar menos. Voy a leer más la Biblia, voy a orar más. Pero ellos lo hicieron firmando. Ahora, en el Nuevo Testamento nosotros no encontramos que la iglesia y nosotros tengamos que andar firmando estas cosas. Pero tampoco lo niega la palabra, no lo censura. Entonces, si vas a hacer un compromiso delante de Dios y si lo querés firmar de cosas, hacelo. Pero procurá cumplirlo. Procuremos cumplirlo. Porque si vamos a cumplir un contrato que he firmado con la persona que me alquila o con la que trabajo, y sé que si me corro de eso va a haber problemas, no me van a pagar o no sé, o me van a echar del lugar, ¿cuánto más con la palabra de Dios que me toca, que me conmueve, que me limpia, en la cual confieso y busco una nueva perspectiva en el 2025 porque he firmado, pero no solamente de puño y letra, sino en mi corazón delante de Dios comprometerme a cumplir lo que yo he recibido de parte de Dios. ¿Qué cosa? Prometí que andaría en los caminos de Dios. Dice que andaría en la ley de Dios, en la palabra. Y más adelante dice que guardaría y cumpliría todos, no algunos, todos los mandamientos, decretos, estatutos de Jehová, nuestro Dios. Y fíjense, versículo 30, no lo quiero pasar por alto. Y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. No vamos a permitir los papás que nuestros hijos se vayan con gente que no son del Señor. ¿Se escuchó? Le hablo a los papás. No podemos poner en riesgo a nuestros hijos. ¿Por qué es rebelde? ¿Qué querés que haga? Si sos tan firme y determinado en tantas cosas, ¿por qué no con tus hijos? No tenían que mezclarse ellos con aquellos que no fueran del pueblo de Dios. No daremos
no regales a tus hijos. No lo quiero hacer yo. Yo también soy papá. Oremos por nuestros hijos. No los regalemos. Que no sean carne del mundo, de los deseos de esta tierra, de Satanás que come sus mentes, se los quiere comer vivos. Seamos realistas. Dejemos el 2024, bueno, que pruebe. Hermanos, somos del Señor. Honramos su nombre. Obedecemos su palabra. Tampoco no mires, no toques, no vayas, no sé, no jugues. No, no es así, tampoco. Pero mostrémosles el amor de Cristo. Compartamos con ellos la palabra. Y saben una cosa, seamos ejemplo. A veces ponemos carga en los jóvenes que no estamos dispuestos a llevar nosotros. Y decimos, ¿a quién salió ahí? A vos, a mí. ¿A quién va a salir? El carácter, sí, pero es el tuyo. Trabaja tu carácter, trabajo el mío, para que ellos sean mejores. Porque te ven a vos, porque me ven a mí, porque ven los líderes. Y en muchas cosas hacemos agua, hermanos. Y que tenemos hijos rebeldes porque nosotros somos rebeldes a la ley de Dios y no cambiamos. Pero le estamos, ¿no? Que anda a la iglesia, que hace esto, que lee. Sí, pero ellos te ven a vos y a tu esposa o tu esposa y a los líderes y muchas veces no andan conforme a la ley de Dios. Pero no los regalemos a los hijos. No dejemos que Satanás gane ventaja alguna sobre ellos, porque están corriendo peligro. Seamos conscientes. Dale tiempo. Está con ellos. Tiempo de calidad. Fíjate que están mirando. No, es grande. No sé si es grande. Fíjate. Tal vez tengas que revisar el teléfono. No está mal. La privacidad. ¿Cómo es la privacidad? Si está mal, está mal. ¿Qué lee? ¿Con quién se junta? ¿Qué amigos tiene? Hermano, no tomemos las cosas espirituales a la ligera, por favor. Porque si no, el 2025 nos va a encontrar iguales. Y esas promesas, ese deseo que anotaste, se van a diluir. Y Satanás te va a entrar a comer a vos y a mí, a nuestra casa. Nos va a devorar limpios. Disculpen que hable así. Nos va a comer vivos. Y después nos agarramos la cabeza y no sabemos para dónde ir. Sí, pero ya se advirtió, yo te lo dije, ya hablaste con el pastor, con el anciano, con el otro anciano, con el líder. Sí, pero quedaba en vos. Cuidad vos tu corazón. Cuido yo mi corazón para que mis hijos anden en la ley, porque por algo ellos no andan en la ley, porque tal vez que primeramente yo no ando en la ley. Un corazón para Dios, donde haya arrepentimiento, donde no haya una simple emoción de unas lágrimas, sino donde Dios tocó mi vida. Y esos hijos vieron que un papá cambió realmente, pero cambió, que una mamá cambió, de verdad. De una iglesia donde cambió. Veía a Iván cuando... Qué difícil estar al frente, ¿no, Iván? A veces. Vamos a estudiar los textos. 53 creo que somos en la clase de jóvenes y mayores. 3, 4 decían los textos. 3, 4 decían los textos. Algunos yo sé que no se animan. Por ahí se animan a otras cosas, pero no a decir un texto. Entonces el hermano lo rema, hasta promete premios. ¿Y los premios los trajiste, Iván? Bueno, si no trae los premios está complicado. No, pero yo sé que él tiene premios, pero es para incentivarnos a estudiar la Biblia, que ni siquiera debería existir un premio, porque el verdadero premio lo vamos a tener acá en nuestra vida. Hermanos, andemos en la ley de Dios. Todos allí estaban escuchando, los sacerdotes, los levitas, los cantores, todo, lo de tu casa, lo de la mía. Andemos en la ley de Dios. Hacemos un pacto, hacemos un compromiso delante de Dios. Versículo 38, el capítulo 9. Capítulo 10, versículo 1, primera parte, dice: los que firmaron fueron
los que firmaron fueron, y además, entre otras cosas, en los nombres ya no hay tiempo. Cuidar a nuestros hijos, ya lo dijimos, Nehemías 10:28, que guardarían el día de reposo, para ello era importante. Guardar el domingo, no hagas otra cosa, tu lugar es acá en la iglesia, el miércoles también. No, porque está acá, la convocación del Señor es acá. Ellos guardaban porque parecía que había algunos judíos que querían seguir negociando, haciendo negocio. No, el día del Señor. Y eso también lo firmaron. Que adorarían a Dios, versículo 32 al 39. La adoración al Señor, primer día de la semana en conjunto, todos los días solos, o con nuestra esposa, nuestros hijos. Que colaborarían con la obra, versículo 32, que los sostendrían. Este año tenemos desafíos también para lo que nos falta acá, ofrendas. No, que ahora a fin de año me gasto la plata, hermano, tenés que apartar. Haces un negocio, cobra un sueldo, no lo que te queda al Señor, sino lo que primero es del Señor. Vos y yo, compromiso con el Señor firmado. No, es que voló la plata, los préstamos, se me rompió esto, se me rompió. Vamos a seguir igual 2025, si no hay un compromiso con Dios. Y que habían prometido sustentar las necesidades que demandaban los servicios del templo. 10:32 al 33, versículo 35. De modo que si alguno está en Cristo, dice 2 Corintios 5:17, nueva criatura es. Si estás en Cristo, si sos del Señor, si un día pusiste tu fe en Él, sos una nueva criatura, o tal vez no sea tu realidad. Si no es tu realidad, confesá tus pecados, recibe a Cristo y mirá a aquel que te ama tanto que dio su vida para que vos y yo tengamos vida y vida eterna. Las cosas viejas pasaron, lo que ya no hiciste y no hicimos en 2024, quedan atrás. Y aquí todas son hechas nuevas. Y hay expectativa de un 2025 bendecido por Dios. Tenés que tomar la iniciativa, tengo que tomar la iniciativa. ¿La vas a tomar? Te pregunto, ¿la vas a tomar este 2025? Les pregunto. Sí, medio tímido. Yo sé que sí, que el Señor quiere hacer algo nuevo en tu vida, en tu hogar, en la iglesia.